Fenómeno, vamos al lío. Excelente. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por llegar a ver este webinar, bien sea en vivo o grabado. El objetivo del mismo es entender cómo los embudos de conversión o los funnels de venta pueden ayudarte a ti y a tu negocio a seguir creciendo y a captar más clientes. Este webinar se va a componer básicamente de dos módulos que se dividen a su vez en submódulos. En el primer módulo vamos a entender cuáles son los primeros pasos para crear un funnel de ventas y en el segundo módulo vamos a entender en detalle cómo se estructura un funnel, lo que es el TOFU, MOFU o BOFU. No te preocupes si estos términos no los entiendes, pues al final del webinar lo vas a entender todo perfectamente y a su vez cuáles son las mejores herramientas o las herramientas en general que podemos utilizar para crear una buena estrategia con nuestro funnel de conversión y hacerlo cada vez más efectivo. Primeros pasos para crear un funnel. Yo creo que antes de hablar de los primeros pasos para crear un funnel tenemos que explicar qué es un funnel. Y un funnel no es más nada que lo podemos llamar un esquema que nos ayuda a entender en qué paso se encuentran nuestros potenciales clientes. Este funnel se suele dividir en tres pasos, ¿ok? O en tres fases, mejor dicho. El top of the funnel, que es la fase de reconocimiento, donde conviertes a usuarios que tienen alguna necesidad en prospectos, por decirlo de alguna manera, donde ellos empiezan a verte y a reconocer tu marca. Luego viene el MOFU, que es el middle of the funnel, que lo vamos a ver más adelante, que es la parte o la fase del funnel donde el usuario empieza a interactuar con tu marca y empiezas pues a verte como una solución, por así decirlo, a sus problemas o a sus necesidades. Y el BOFU, que al final es el bottom of the funnel, que es el final del funnel y es donde ya el usuario tiene la necesidad creada, donde ya te conoce y donde el objetivo es terminar de convertir a ese lead en cliente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber para crear un funnel? Y es que como todo tenemos que tener una estructura. Debemos de hacer un brief, un resumen de cómo se encuentra, y disculpen la llamada, cómo se encuentra ahora mismo tu negocio. Es decir, entender cómo es nuestra estructura, con qué estructura de marketing digital contamos, redes sociales, campañas, equipo, cómo es nuestra estructura interna ya al momento de recibir un cliente, cuál es nuestro personal, y muchas otras cosas que vamos a ver más adelante para tener un punto de partida y poder decir, ok, cuento con esto, este es el público que le quiero llegar y esta es la estructura que puedo establecer. Y lo primero que tenemos que entender es eso, con qué es lo que contamos. Una vez tengamos esto, pues siempre es muy interesante hacer un estudio del mercado y de tu buyer persona, si no se tiene, porque pues nos puede ayudar a crear un mejor brief, un mejor resumen, porque nos ayuda a entender primero a qué, con el buyer persona, entendemos a qué público nos queremos dirigir, cuál es la edad, situación demográfica como tal, geográfica, intereses, entre otras cosillas, para saber realmente cuáles son los canales en los que tenemos que tener presencia, bien sea online u offline, ¿ok? Online me refiero a todo lo que tenga que ver con marketing digital, web, redes sociales, email, etcétera, o offline, que vendría siendo ya radio, televisión, un chico en la calle repartiendo flyers, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el estudio de mercado, lo que podemos es ver en detalle qué es lo que está haciendo nuestra competencia directa, dónde se suele posicionar y qué estrategias suele seguir para tener un punto de partida mucho más claro y poder establecer estrategias más sólidas. Y aparte, lo interesante de todo esto es que la persona que se vaya a encargar de ejecutar este funnel tenga conocimientos generales sobre cada una de las plataformas que se van a utilizar para ejecutar la estrategia de marketing. Ejemplo, si yo al final se encuentran mis potenciales clientes y en Twitter, porque también se encuentran mis potenciales clientes, tengo que conocer las plataformas. Si a su vez yo llego a la conclusión que como tercera plataforma
voy a utilizar MailChimp, por ejemplo, que es una plataforma para hacer campañas de correos electrónicos, pues lo ideal sería conocerlo. Porque si no dominas esas plataformas, pues va a ser un problema porque no vas a tener los suficientes conocimientos para poder sacarle provecho a la misma. Aquí, pues, muchos emprendedores obviamente no pueden saber de todo y bueno, aquí siempre uno se puede apoyar, pues, alguna empresa freelance o alguien del equipo que te pueda ayudar a ejecutar todo esto. Lo más importante es que dicha persona, pues, realmente conozca pues, sobre cada herramienta como tal. ¿Qué preguntas debemos de hacernos para crear un brief, para crear el resumen ideal? Como comentaba anteriormente, ¿en qué redes sociales tenemos presencia? ¿Cuál es nuestro sitio web? Y más allá de cuál es nuestro sitio web, ¿qué contiene nuestro sitio web? Página de inicio, tenemos un blog, cada cuánto publicamos entradas, cómo tenemos la estructura general de nuestra página web, cuántas páginas contiene, por así decirlo. Ejemplo, inicio, sobre nosotros, servicios, contacto y blog. Cómo es la estructura de cada uno para entender en detalle, pues, qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces vamos trabajando sobre la marcha y no nos sentamos a analizar qué es lo que tenemos para poder identificar puntos de mejora. Y aquí y ahora, cuando empiezas a armar toda tu estructura para tu funnel de conversión, es muy importante sentarse y entender todo lo que tenemos. Entonces, sitio web, con ello me refiero a eso. Base de datos, si ya tenemos alguna base de datos que hemos ido creando, qué es lo que tenemos en base de datos, nombre, correo electrónico, país, si aplica, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos ejecutando campañas de paid media, es decir, así en qué canales estamos ejecutando estas campañas y los resultados que estamos teniendo. Con campañas de paid media me refiero a campañas de pago en Facebook e Instagram. Tú puedes estar de manera orgánica, por decirlo de alguna manera, de manera gratuita en la red social, creando publicaciones y poco a poco creciendo, o tú le puedes pagar a estas empresas X cantidad de dinero para promocionarte en las mismas. Si estás haciendo eso, pues entender qué acciones se están llevando a cabo y cuáles han sido sus resultados. Como mencionaba anteriormente, si hay un estudio de buyer persona definido, importante anexarlo a todo este estudio del brief o como tal, o toda la creación del brief. Si hay alguna especie de lead magnet, y con lead magnet me refiero pues a un atractor de leads, hay un atractor de potenciales clientes, ¿ok? Entonces, muchas veces se suelen desarrollar páginas dentro de dentro de una página web enfocada a conseguir un resultado en específico. En este caso, no sé si alguna vez les ha pasado que están navegando en redes sociales y les aparece, qué sé yo, un curso o un servicio o algo que cuando entran, cuando le dan clic a la publicidad, entran a la página web y ven realmente que toda la página habla única y exclusivamente sobre la oferta que te habían hecho. Pues básicamente eso es una página que es un lead magnet. Simplemente es una página orientada a conseguir resultados, sin puntos de fuga, sin otras páginas para que se vayan, sino simplemente pues orientado a ello. Si hay alguno desarrollado, pues dejar planteado cuáles son los lead magnets que tenemos trabajado. Estrategia SEO, si hay alguna estrategia para incrementar nuestra presencia en los motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, etcétera. Es decir, creamos tantos artículos, los posicionamos de esta manera, creamos artículos de tantas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es importante definirlo. Y email marketing, si estamos haciendo ahora mismo alguna especie de newsletter o alguna acción para mantenernos en contacto con nuestra audiencia. También debemos entender cómo se compra nuestro producto, es decir, es digital, es presencial, ofrecemos pago fraccionado, solamente aceptamos un solo pago, es un pago mensual, es decir, estipular todo este proceso de cómo funciona ya un poco más nuestra empresa, si tenemos pasarelas de pago en caso de ser digital, qué pasarela de pago utilizamos, si ofrecemos algún tipo de garantía a nuestros clientes. Y por otra cosa que también es muy importante, si ofrecemos upsell o cross-sell. ¿A qué me refiero con upsell? Upsell es un ítem que puede dar un valor agregado a la compra inicial. Ejemplo de un upsell. Si yo me compro este móvil, a lo mejor vienen, me estoy comprando la página web y me dicen
puede que te interesen estos audífonos porque el móvil viene sin audífonos. Entonces, pueden que te interesen estos audífonos. Si yo los quiero añadir al carrito, ese sería un upsell. ¿Qué sería un cross-sell? Básicamente, una venta cruzada, lo que se conocería como venta cruzada, que estoy comprando este móvil, pero a su vez vienen y me ofrecen este ratón, este mouse. Eso sería un cross-sell. Entonces, si hay artículos o servicios que podamos ofrecer, bien sea como upsell o cross-sell, pues tenerlos también apuntados, porque todo esto nos va a servir para poder armar realmente un embudo de conversión bastante potente y tomando absolutamente todos los factores en cuenta. Y vuelvo a hacer hincapié, porque es muy importante conocer esto, porque si tú vas a delegar trabajo en alguien más, esa otra persona no conoce absolutamente nada de tu empresa. Y tú necesitas un resumen, un buen brief, para que la persona con leerse esto ya sepa todo lo que has creado, qué es lo que se hace en tu empresa, qué es lo que tienes actualmente, y a partir de ahí, pues empezar a establecer cuáles van a ser los siguientes pasos y los objetivos que vamos a querer cumplir. Como comentaba, es importante ofrecer la descripción sobre el servicio o el producto como tal que se ofrece, las características principales, el valor agregado que ofreces dentro de tu proyecto, dentro de tu empresa, dentro de tu residencia, qué te diferencia de la competencia, cuáles son las preguntas frecuentes que te suelen hacer los usuarios. Eso es muy importante tenerlos identificados. Siempre hay a lo mejor unas 5, 10 o 3 preguntas que todos los usuarios nos suelen hacer. Es muy importante tenerlo identificado porque esto nos va a ayudar a poder hacer campañas y a poder brindarle mayor seguridad a los usuarios que no nos conocen, pero que sabemos que, según la tipología de nuestro cliente, pueden tener estas dudas. ¿Qué ofertas podemos crear? Y lo que comentaba, competencia directa. ¿Con qué cuentas? Importante también conocerlo. Servicio de atención al cliente. Si cuentas un servicio de atención al cliente, me refiero a si hacemos una campaña online, si vamos a poner un número de teléfono, si hay alguien que pueda atender las llamadas de estos usuarios, o si nos entra un potencial cliente, si tenemos una persona destinada para llamarle y comentarle mejor sobre nuestro producto o servicio, o si tenemos atención al cliente online, si cada vez que un usuario vaya a rellenar un formulario porque quiere recibir más información, hay alguien que pueda atender a ese usuario de manera personalizada en caso de que lo necesite, pues entender un poco el capital humano con el que tenemos, con el que contamos, mejor dicho. Y presupuestos para campañas en ads, si una vez tenga estructurado todo el funnel, lo que estábamos viendo antes de paid media, pues esto, si yo puedo empezar a invertir en publicidad de pago en redes sociales, entender ojo, puede ser en redes sociales o incluso al final termines identificando que lo tuyo no es las redes sociales, sino hicimos un estudio de mercado, analizamos el buyer persona en detalle y nos dimos cuenta que nuestro público se encuentra en un centro comercial. Pues si vamos a contar con presupuesto para poner una persona en ese centro comercial y vamos a poder hacer esa inversión, básicamente. Si se puede estimar algún tipo de, sí, se puede valorar, mejor dicho, algún tipo de colaboración con influencers y lo que comentaba anteriormente, equipo de trabajo en general. Ya más allá de atención al cliente, si podemos contar o si actualmente contamos con alguien que nos lleva a las redes sociales, alguien que nos reparte folletos esto es a nivel de mercadeo, pero a su vez, quién conforma el equipo de trabajo, quién está atendiendo a las personas, quién está pues cumpliendo las funciones que hay que cumplir dentro de cada empresa. Ese capital humano nos puede ayudar a entender un poco y bueno, un poco no, mucho mejor sobre la empresa y sobre todo lo que podemos empezar a estructurar. Una vez realizamos este brief, pues analizamos todas las respuestas, nos encargamos de estructurar todo esto, o sea, toda esta información, toda esta lluvia de información que solemos tener, y esto yo lo suelo hacer mucho, ojo, yo soy muy digital en este aspecto y todo lo suelo trabajar en Canva. Canva es una plataforma como un PowerPoint, que pues puedo ir haciendo lluvias de ideas y puedo ir organizándome mejor, pero incluso hay muchas personas que son de comprarse una lámina de papel grande y empezar a anotar y empezar a sacar todas las ideas y luego se encargan de organizarlo. Entonces, indiferentemente de cómo lo quieras hacer, en base a estos temas que hemos tocado anteriormente, te recomendaría empieza a anotar toda esta información y una vez lo tengas todo anotado, analiza y sobre todo, aparte de analizar, organiza toda esta información para poder tener un buen punto de partida. Y una vez ya conozcamos toda la información anteriormente pues mencionada,
vamos a proceder a hacer el deep dive. Deep dive, inmersión profunda. Es decir, aquí ya nos vamos a meter con todo. Y para ello, el siguiente paso será definir los procesos. Y es que aquí esto lo suelo estructurar en 3 pasos. El primero, necesitamos definir qué canales vamos a usar para promocionar el producto o servicio. Habiendo levantado todo el brief, pues ya vamos a tener esta conclusión, por lo menos, si no es más que clara, pues medianamente clara. En el punto número 2, por cuáles procesos paralizarán los usuarios una vez se encuentren dentro de nuestro funnel, ¿ok? Y esto lo vamos a ver más adelante. Y número 3, las estrategias de remarketing que usaremos para convertir la mayor cantidad de usuarios. Y esto es muy importante, porque el remarketing es básicamente cómo nosotros volvemos a impactar a un usuario que ya nos vio por primera vez. Ejemplo, yo entro en una página web, y no sé si les ha pasado alguna vez, entran en una página web porque se van a comprar, qué sé yo, unos zapatos, y entran, no terminan de comprar los zapatos, pero resulta que después navegan por redes sociales o incluso en otra página web y les empieza a aparecer publicidad de la tienda que visitaron anteriormente. Esto es básicamente remarketing, volver a impactar al usuario con acciones de marketing, sobre todo a los usuarios que mostraron cierto tipo de interés. No a todos, porque si no, no tendría sentido, sino aquí ya es más orientado a los que cumplieron, por así decirlo, con un requisito que para nosotros es importante y que creemos que cumpliendo ese requisito ese usuario, pues si hacemos más acciones de marketing y lo seguimos impactando, pues va a cumplir. Entonces, a este paso de crear toda la estructura se le conoce como roadmap o después el camino que vamos a seguir, y este paso lo suelo ejecutar con Funnelytics.io. Esta es la aplicación que yo suelo utilizar para crear todas las estructuras en mis funnels de conversión, porque aquí pues nos permiten obtener, por así decirlo, iconos de redes sociales, de páginas, de etiquetas, de muchas otras cosas, que es solamente arrastrar y soltar, y de manera muy visual vas a poder crear toda la estructura de tu funnel. Y pues, primero que todo, a nivel personal va a ser mucho más fácil organizar y entender cuáles son los pasos por los que va a pasar un lead, un usuario, hasta convertirse en lead para luego convertirse en cliente. Y aparte, para trabajarlo en equipo, pues es fenomenal, porque a lo mejor tú luego de hacer todo el brief y a ti que te apasionan, por ejemplo, suponiendo que el mecanismo o la vía de comunicación, mejor dicho, con tus potenciales clientes, con tus usuarios, va a ser Instagram y tú sabes ejecutar Instagram, pues fenomenal, a lo mejor tú te encargas de Instagram, pero te estás dando cuenta que el email marketing es muy necesario y que no tienes la menor idea de cómo utilizar la plataforma. Entonces, si armamos todo esto en Funnelytics, si tú quieres meter a una persona externa a colaborar contigo, pues va a entender mucho más fácil el proceso y realmente todo lo que se denominaría el onboarding, todo lo que se denominaría pues la inducción es mucho más fácil. Por ello, esta es una aplicación muy sencilla, les invito a entrar, a verlo en detalle porque la verdad es que funciona muy bien. Y lo más importante, tú o la persona que está a cargo del funnel, bien sea porque si tú te encargas de hacer todo el briefing, lo que comentaba, no lo vas a ejecutar, la persona que sí esté encargado de ejecutar este funnel tiene que conocer todas las herramientas que se vayan a implementar. O si no son todas, por lo menos gran parte de las mismas. Porque eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Es decir, si tú contratas a una persona que nada más se especializa en redes sociales y contratas a una persona que nada más se especializa en email marketing, porque son las dos patas que necesitas, y no hay una persona con conocimientos generales acerca de lo que son las redes sociales y el email marketing, pueden que tu funnel no sea tan efectivo porque no hay alguien que tenga las nociones suficientes para poder entender si las dos cosas que estamos haciendo están bien o no, porque si esta persona nada más se hace en redes sociales, te va a poder datos en función a ello, y el otro igual en email marketing. Entonces necesitamos siempre una persona que sea el director de orquesta. Así que tú o la persona que decidas delegar para ello tiene que conocer. Y si no conoce, pues debería empezar a hacerlo poco a poco y como todo. Es decir, un embudo de conversión no tiene que ser demasiado complejo. A lo mejor el embudo de conversión en un principio se va a basar en 5 pasos, bueno, 8 pasos, y después lo vas a ir haciendo más complejo. Pero bueno, creo que es importante siempre destacarlo. Y ahora, ¿cómo se estructura un funnel? Anteriormente mencionaba al principio que tenemos 3 pasos, por decirlo de alguna manera. Tenemos el TOFU, que es el top of the funnel, que básicamente representa la etapa superior del funnel, y está conformado por el Q público que no te conoce de nada.
En el TOEFL lo que vamos a hacer es entender qué acciones podemos utilizar para impactar a las personas, a nuestros usuarios, que pueden ser nuestros potenciales clientes, qué tipo de contenido vamos a utilizar y cuáles van a ser las vías para impactarlo. Aquí, pues, y ya lo vamos a ver más adelante, pero igual, adelanto un poco para dar más contexto. Aquí entrarían, pues, redes sociales, entradas, o sea, creación de blogs, de entradas para tu blog, televisión, radio, panfletos, etcétera, etcétera, etcétera. El MOFU, en esta fase el cliente potencial ya está, o sea, ya el usuario pasaría a ser un lead, un cliente potencial, porque el objetivo del TOFU es también a su vez, si se puede, y también depende mucho del funnel, no es el objetivo, porque puede estar en el MOFU o en el TOFU. Pero bueno, muchas veces en el TOFU ya tú empiezas a recoger datos de su usuario. Y luego en el MOFU empiezas a tratar los datos de su usuario y empiezas a ofrecerle información de valor en función de sus necesidades. Y ya en el BOFU, que es la última etapa que es el bottom of the funnel, ya es donde el usuario tiene que cumplir pues con la decisión, ya es el momento clave y aquí es donde se decide si el potencial cliente va a terminar comprando o no, ¿ok? Entonces, para cada una de estas fases que estamos viendo aquí, se van a ejecutar un tipo de acción u otra y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, iniciemos. El TOFU, el punto de partida. Como comentaba, el objetivo directo del TOFU es incrementar el nivel de conciencia que tiene un cliente sobre su problema, corrijo, la posible solución que puede conseguir a través de nosotros y conseguir sus datos. Como decía anteriormente, puede ser en el TOFU o en el BOFU, dependen de mucho del modelo de negocio. Pero normalmente aquí lo que buscamos es decirle al cliente, tienes este problema, nosotros te podemos ayudar al resolverlo, somos especialistas en esto, tenemos toda esta experiencia y sabemos tratarlo de X manera y si nos dejas tus datos te vamos a enviar, ejemplo, una guía a tu correo electrónico con las 5 soluciones que debes de empezar a realizar, por así decirlo, las 5 acciones que debes empezar a realizar para empezar a resolver tu problema. X. Más o menos esa es la misión del TOFU. Entender dónde está el usuario, impactarlo, o sea, entender en qué canal está tu usuario, bien sea online o offline, impactarlo, decirle que lo entiendes, que no es su problema, que a todo el mundo le sucede esto y que tú puedes ayudarle a resolver y que le puedes dar algo más de valor, bien sea un curso gratuito o muchas veces, dependiendo del modelo de negocio, un cupón de descuento o un ebook o un webinar, como lo que están viendo ahora, o cualquier otra cosa, decirle, es sencillo y te puedo ayudar a resolverlo. Y básicamente, ¿con qué tipo de información puedes empezar a impactar a los usuarios en tu TOFU? Pues, como mencionaba anteriormente, artículos del blog con estrategias de paid media, inversión de pago en redes sociales, publicaciones orgánicas en redes sociales, vamos a meterte y publicar en tu Instagram, el de la empresa, el Facebook de tu empresa, el LinkedIn, etcétera, y empezar poco a poco, con podcast, si eres de las personas que se le da bien hablar frente a un micrófono, pues un podcast es la mejor solución porque puedes empezar a generar conciencia y a empezar a llegar a esos usuarios que tienen algún tipo de problema que tú le puedes llegar a ayudar a solventar y a que vean una expertise en ti. Con Scrapping, que Scrapping es básicamente toma de datos de base de datos de Internet, descargártelos y poder contactarlos, todo esto con muchísimo cuidado por el tema de la ley de protección de datos. Esto incluso les diría que siempre se asesoren con un profesional para ver cómo poder hacer scrapping, cómo poder descargarse datos de bases de datos externas y no incumplir con ningún tipo de penalización por ley de protección de datos. Con landing page, con páginas de aterrizaje, páginas enfocadas a resolver el problema, posicionándolas en Google, con webinars, con cursos gratuitos y con cualquier otra estrategia. Esto que acabamos de ver anteriormente, y vuelvo para atrás, es online. Pero si al final decidimos que es televisión, que es panfletos, que es yendo al centro de tu ciudad a hacer X acción, que es impartiendo X webinar, o X webinar, no, corrijo, X formación presencial o lo que se les ocurra, pues también incluirlo aquí. Normalmente sucede muy poco
que tus potenciales clientes no se encuentren en Internet. La verdad es que sucede muy poco y, bueno, soy sincero, he trabajado y he colaborado con muchas empresas y jamás me sucedió eso. Entonces, por eso suelo poner estas opciones, pero bueno, nunca descartarlas offline porque también pueden funcionar muy bien. Continúo. Ahora vamos con el MOFU. El objetivo, como comentaba anteriormente, es mostrar los beneficios de tu producto o servicio y sobre todas las cosas. Aquí es donde ya tenemos que empezar a generar esa necesidad de compra en los leads, porque aquí, según veíamos anteriormente, nosotros impactábamos usuarios y esos usuarios ya los convertíamos en leads, en potenciales clientes. ¿Qué se denomina convertir a alguien en lead? Básicamente cuando ya tienes sus datos. Cuando ya no es un usuario, cuando ya no es alguien que se encuentra en la red, sino ya es una persona para ti porque tienes su nombre, su correo electrónico, su teléfono y X, cualquier otro dato que necesites, ya es un lead. Y aquí ya tenemos que empezar a generar esta necesidad de compra. ¿Cómo lo hacemos? Pues publicando casos de estudio acerca de cómo tu empresa ha ayudado a mejorar la vida de otras personas, por qué son los elegidos y en base a eso, pues todo esto lo haces basándote por lo menos en el caso de estudio. Él es Alejandro Cova, él tenía esta necesidad y nosotros le ayudamos a resolver esto. Para poder resolver su problema, lo que hicimos fue hacer esto, esto, esto y esto. Y eso es básicamente pues, lo que se conoce como el caso de estudio. Con ebooks, libros digitales, aportar más valor para que las personas entiendan y te vean como un experto en el área. Con informes, si en este caso vamos a un lado más técnico y un informe pues nos puede aportar valor, pues bienvenido sea. Con guías, con plantillas, con listados de recursos, con kits de herramientas, y con pues descargas de software y con cualquier otra cosa que tú consideres que pueda aportar valor. Es decir, descarga de software o incluso con webinars, porque existen webinars gratuitos como este, pero hay gente que simplemente considera que va a dar una información de un poco más de valor, por decirlo de alguna manera, y suele cobrar por sus webinars y también está bien. Con cupones de descuento para primeras compras, como comentaba aquí, con webinars a costo reducido, con encuestas, con eventos, con lo que se te ocurra a ti que puedes utilizar para generar más valor. Entonces, recapitulando un poco, en el paso anterior, en el TOFU, vimos cómo podemos impactar a los usuarios, cuáles van a ser los canales donde vamos a impactar a los usuarios. Y aquí, una vez los impactemos, estamos entendiendo cómo esos usuarios que impactamos previamente los podemos concientizar y pasarlos a crearle una necesidad. Es decir, muchas veces hay gente, y eso también sucede mucho, que a lo mejor, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de la salud dental. Yo a lo mejor, sí, de la salud dental. A lo mejor yo estoy navegando por internet, incluso, no, vamos a hablar de los brackets, de la corrección de los dientes, de la posición de los dientes. Entonces, yo a lo mejor mis dientes no son los más bonitos del mundo, pero me dan muy igual y la verdad, pues no destinaría un presupuesto para eso, pero me empiezan a aparecer publicidades de empresas que me empiezan a decir que por 10 euros al mes o 20 euros al mes voy a empezar a tener una mejor salud dental, que mi sonrisa puede ser mucho más bonita, que puede mejorar. Y a lo mejor me registro por curiosidad, porque sí es verdad que yo sé que mis dientes son feos, pero me da bastante igual tratarlos. Pero bueno, por no dejar pasar y porque el tema de precio es algo que me llamó la atención, vi que pensaba que era más costoso, pero vi que era barato, pues me registro. Y luego esta empresa me empieza a mandar casos de éxitos de que solamente en tan solo 6 meses una persona que tenía los dientes más feos que los míos, en 6 meses ya se pusieron más bonitos, incluso se lo pusieron blanco, yo que los tengo amarillos, e incluso con ese tratamiento le identificaron una carie que ya se le estaba poniendo peor y que gracias a todo esto, esta persona está mucho más feliz, se siente mucho más segura de sí mismo y está pues viviendo su vida a plenitud, por un ejemplo. Un ejemplo un poco banal, pero es para entender. Muchas veces un usuario se va a registrar por registrarse, porque a lo mejor puede tener una necesidad, pero no es para él del todo importante. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y por eso es la importancia del MOFU. Una vez ya yo haya creado esa estrategia para meterlo, aquí tengo que entender que no todos los usuarios van a tener una urgencia en querer solventar su problema o en querer comprar tu servicio.
muchos dejan sus datos por dejarlo. Entonces, por ello, tenemos que tener una buena estrategia y aprovecharnos de todas las herramientas que podamos tener a nuestro alcance para empezar a implementarlas. Y por ello, aunque os parezca un poco pesado, por ello decía que es muy importante que la persona que vaya a ser el director de orquesta de este funnel conozca sobre estas herramientas y conozca sobre las posibilidades o el alcance que puede llegar a tener con cada una de ellas. A lo mejor no es un experto creando webinars, o a lo mejor no es un experto utilizando Facebook Ads o Google Ads, que son las plataformas de pago de publicitarias de Facebook y Google respectivamente, pero sí tiene una noción de cómo funciona y del alcance y el potencial que pudiesen tener. Entonces, es por ello que es muy importante. Así que sin enrollarme más, continúo. Y ahora nos vamos al BOFU. Aquí ya lo que tenemos es, en la primera fase, recapitulando nuevamente, conectamos con los usuarios, en la segunda, y los convertimos en leads, en la segunda fase los concientizamos y ya en esto creamos la necesidad de compra para esos potenciales clientes. ¿Y cómo lo hacemos? Demostraciones y pruebas, comparaciones, unboxing, que es básicamente cuando un usuario recibe un paquete X con tu producto y describe ya por un cliente, por así decirlo, describe pues los beneficios de tu producto o de tu servicio, incluso estando en una residencia, volviendo, si hay un señor mayor que habla sobre lo bien que se trata la persona en la residencia, la buena experiencia que ha tenido, la facilidad, tanto vendiendo al señor mayor, a la persona mayor, como también el hijo que da su review acerca de qué tan bueno es el trato que tiene esta persona, que le dan a esta persona mayor, o a su padre, a su madre en este caso, en la residencia, la buena comunicación que siempre existe, etcétera. Todo esto lo podemos llamar como, bueno, unboxing, o ya también entraría mucho en historias de clientes, en casos de éxito, en testimonios, en preguntas frecuentes. Es decir, hay muchas veces, que era lo que comentaba al principio, que hay usuarios que siempre, o sea, siempre hay unas preguntas que se suelen repetir para todo modelo de negocio. Si nosotros, sobre todo, y hay muchas de esas preguntas que terminan causando ciertas inseguridades en los usuarios y no les termina de dar el feeling necesario para dar el siguiente paso. Entonces, si nosotros ya identificamos ese tipo de preguntas frecuentes y lo jugamos a nuestro favor con ellas, porque ya sabemos que te preocupa esto y te podemos ayudar a solucionarlo, entendemos que es esto, pero con nosotros vas a estar seguro, etcétera, 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 pues fenomenal. Con webinars también los puedes terminar de convertir. De hecho, fíjate que el webinar, dependiendo de cómo lo estructures, puede ser para el TOFU, el MOFU o el BOFU, dependiendo de la estructura como que tenga como tal, con eventos o talleres y qué contenidos pueden funcionar bien, y en este caso ya hablando para una tienda online o incluso para cualquier tipo de servicio en general. Es decir, descuentos en el primer pedido o descuentos en el primer año. Si te registras con nosotros el primer año, en vez de pagar, qué sé yo, tantos miles de euros, vas a pagar un 10% menos. Oye, eso es fenomenal y eso llama mucho la atención. Incluso en el BOFU, con el tema del remarketing que mencioné anteriormente, pues nos podemos aprovechar de todas estas estrategias para terminar de impactar a este usuario y pues terminar de convertirlo. Con entregas gratuitas en tal caso que vendamos algún tipo de producto, con un producto de muestra gratis o un mes de muestra gratis de servicios también, con descuentos por pago anual. Todo esto nos termina funcionando y nos termina ayudando muchísimo a terminar valga la redundancia, de crear el valor. Y aquí, y con esto, y vuelvo aquí, termino con lo que es la estructura. Ya vimos, para recapitular, lo que es un funnel, cómo empezar a crear la estructura de tu funnel utilizando un brief. Cómo se estructura, básicamente, un funnel, lo que es el TOFU, el MOFU y el BOFU. Aprendimos qué tipo de acciones podemos utilizar para empezar a impactar a los usuarios en cada fase. Y ahora nos vamos a ir a las herramientas. Ya vimos lo que podemos hacer y ahora vamos a conocer, ok, ya sabemos lo que podemos hacer, pero necesitamos conocer qué herramientas podemos utilizar para ejecutarlo y es lo que vamos a ver ahora. Herramientas de temas de paid media, las que se suelen utilizar
o son, mejor dicho, porque con paid media, recapitulo nuevamente por si no ha quedado bien la idea, es cualquier tipo de inversión que yo hago con una empresa digital, con una red social en este caso, ¿ok? Entonces, podemos utilizar Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Spotify Ads, Taboola es una especie de Google Ads, pero con sus diferencias, la verdad, con muchas diferencias. Pero es para posicionarse en páginas web, para que aparezca tu publicidad en páginas web. Les invito a echarle un vistazo. Comunicación. ¿Cómo yo voy a establecer mi comunicación con este potencial cliente? Active Campaign. Active Campaign es un software de email marketing. Puede ser también MailChimp, otro software de email marketing. Kartra. Kartra es un software todo en uno que te permite crear landing page, básicamente pues casi, no podría decir páginas web, pero sí puedes crear cosas bien chulas con Kartra a nivel de web. Puedes utilizar temas de automatización de email marketing con Kartra, puedes crear sitios de membresía, si quieres dar cursos o algo así, te ofrece toda una plataforma para alojarlo. Puedes automatizar todo el tema de agendar reuniones. Tienes una micro, o si tienes un micro CRM para que puedas ir registrando los datos de tus usuarios. La verdad es que es una plataforma bastante completa. Twilio, otra plataforma muy cool, y esta ya es más que todo para establecer comunicación a través de SMS, por mensaje de texto. Entonces, si tú en algún momento dices, yo quiero empezar a impactar a mis usuarios por mensaje de texto porque he visto que tengo una mejor tasa de apertura que con email marketing, pues Twilio es una buena plataforma. Zapier te permite conectar e integrar plataformas que no se conectan entre sí. No voy a ponerme a explicar demasiado cada una de ellas porque si no creo que podemos durar hasta las 10 de la noche, pero sí les voy a dar bastante contexto. Entonces, continuando, Zapier te permite conectar aplicaciones que no se conectan entre sí. Ejemplo, a lo mejor Facebook y Google no se conectan entre sí. Es decir, si yo quiero enviar un lead de Facebook a Google o a mi Excel, por darte un ejemplo, de manera automática, no lo puedo hacer porque tendría que descargarme la base de datos que me da Facebook y meterlos aquí y es más proceso. Zapier lo que te hace es facilitar procesos, te ayuda a conectar una plataforma digital con otra plataforma digital de manera automática. ¿Y qué ganas con eso? Tiempo. No tienes tú que estar haciendo de manera manual, sino Zapier te lo da. WhatsApp Business, obviamente el rey de la comunicación. Calendly, LinkedIn Helper. Calendly es básicamente para agendar reuniones de manera automática. LinkedIn Helper 2.0 es una aplicación para automatizar tu toma de contacto en LinkedIn y pues call center. Landing page, para creación de landing page o páginas de ventas, páginas web de ventas. Kartra, ya lo mencioné anteriormente. Shopify, error, bueno, error no, ni tan error porque para por lo menos el modelo de negocio de e-commerce, pues sí, fenomenal. Pero ya sería un e-commerce, no sería una landing page. WordPress es otro sitio que te permite crear páginas web. Wix, muy conocido a lo mejor, y a lo mejor a algunos les sonará, porque hacen demasiada publicidad. También sirve para crear páginas web. Squarespace, Webinar Jam, todos estos son los denominados CMS, que son sitios para crear webs y crear cositas. Y análisis, tenemos como herramientas que nos van a permitir analizar toda la data que vamos obteniendo. Ejemplo, cómo yo sé si mi campaña en Facebook está funcionando, cómo yo sé si mi campaña en Google está funcionando. Necesito una persona que sepa sobre eso. Pero cómo yo puedo ver todos estos datos, pues puedes utilizar Google Data Studio, que es una plataforma genial que forma parte de Google y que te da unos gráficos y que te ayuda a tomar mejores decisiones en función, pues, al análisis que sacas. Así que es fenomenal para sacar conclusiones. Hoja de cálculo o Excel, ¿ok? También te puede servir si trabajas mucho mejor con eso, pues hoja de cálculo Excel con fórmulas, trabajado a medida, pues fenomenal también. Kartra, te da estadísticas y analítica, por eso lo pongo, si utilizas Kartra, que sepas que ya lo tienes incluido. Parezco comercial de Kartra, pero bueno, no es así, simplemente que la verdad es que me gusta bastante. Y Social Guest, que es una plataforma
que te permite medir los impactos que tienes en los medios sociales. Y con esto, chicos, ya pues tendríamos todo. La verdad es que nada, para recapitular un poco y para ver en detalle, ya entendimos qué es un funnel de conversión, un embudo de conversión, cómo puedo empezar a crear una estructura con nuestro brief, cuáles son los siguientes pasos una vez tengo el brief estructurado, cómo crear el diseño, por así decirlo, de nuestro funnel, todo el mapa mental del funnel y la estructura del mismo, ¿ok? Cómo va cada uno y las herramientas que podemos utilizar para empezar a tener éxito. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí, por ver este webinar y cualquier duda o consulta, pues con muchísimo gusto les podré ayudar. Muchísimas gracias. Adelante. Ojo, importante, si alguno tiene alguna consulta, adelante. Si no, igual aquí pueden ver el correo electrónico, tienen acceso a la presentación, si lo que sea, pues me dejan un correo o un WhatsApp y estaré más que encantado en apoyarlos en lo que necesiten. Ok, voy respondiendo a las preguntas. ¿Vamos a colgar la presentación en algún sitio? ¿Me he perdido una parte de la misma? Sí, correcto. Esta presentación está siendo grabada y la vamos a colgar para que puedan tener acceso siempre. Ok, lo mandaréis grabado, muy bien. ¿Cómo debería ser una landing perfecta en el caso de una residencia? Aquí yo creo que es un punto muy interesante porque al final no existe, por así decirlo, la landing perfecta, ¿ok? Realmente todo se basa en la estructura que le quieras dar. ¿Cómo es una estructura de una landing page? Pues con muchísimo gusto les puedo mostrar lo que estamos haciendo en Audífono para que lo vean. Vamos a poner aquí. Es decir, aquí todo se basa siempre en poder crear una necesidad al usuario. ¿Ok? En este caso, pues, como en Audífono, lo que nos encargamos de conectar a las personas con problemas auditivos con un centro auditivo de confianza, que se encuentra, que forma parte de nuestra plataforma, pues, básicamente, invitamos al usuario a probar nuestros audífonos gratis, explicamos quiénes somos, comentamos cómo te puede ayudar tratar tu problema rápido. Te comentamos también cuáles son los beneficios que vas a conseguir al tratar tu problema. Luego de esto ponemos unas reseñas para que la gente vea lo que dicen de nosotros y todo esto siempre tiene un llamado a la acción que es probar audífonos ahora. Lo que yo quiero es que las personas rellenen este dato y pues pasen al siguiente módulo. Así que
normalmente, si queremos tener una estructura, una presentación bien impactante donde invitar a las personas a dar el siguiente paso y generar esa necesidad, de ejemplo, prueba audífonos gratis, pues es algo muy interesante para los usuarios, pero incluso prueba auditiva gratuita también puede ser interesante. Prueba los audífonos por 30 días, bueno, es lo mismo. O puede ser 2 por 1 en audífonos, etcétera. Es decir, cualquier llamado a la acción que tengamos interesante lo puedo poner aquí. Lo mismo para una residencia, ¿ok? ¿Qué es lo interesante que podemos ofrecer nosotros? Pues a lo mejor saco 5 ideas interesantes de lo que puedo ofrecer y esas 5 ideas son las que voy a poner aquí. Y me pongo que me fui, y disculpen. Y luego, continúo. A partir de ahí vendría la estructura general, que si tienen algún sitio donde aparezcan, ejemplo, muchas empresas aquí suelen poner un logotipo o diversos logotipos de dónde nos puedes ver, a lo mejor el país, el mundo, Antena 3, Antena 5, X periódico digital, eso suele dar también más relevancia. Es decir, si ponemos algún medio donde hemos aparecido, a la gente le da más seguridad. No es lo mismo Alejandro Cova, que solamente ha aparecido en su casa, a Alejandro Cova, que hay más medios hablando de él. Luego, explicaría, puede ser quiénes somos, si realmente hay algo de valor que podemos sacar, que normalmente sí lo hay, pero a lo mejor es muy genérico, porque el valor que nosotros aportamos puede ser muy similar al resto y no tiene mucho sentido. Si es muy genérico, no, pero como nosotros, en este caso en Audífonos, somos el único comparador en España, es algo de valor y es algo que queremos destacar. Luego de esto, le decimos que a las personas que si resuelve el problema o la necesidad que tiene ahora mismo rápido, va a obtener un beneficio, generamos urgencia, luego le muestro los beneficios de tratar su problema, ¿ok? Y luego le puedo mostrar, pues, lo que opinan de nosotros. Incluso esta landing page pudiese ser más larga y podemos generar más valor, podemos generar más contenido, pero tampoco nos podemos pasar, porque hay landing page que son extremadamente largas y un usuario normal no se pone a leer todo eso. Entonces, creo que ya con aproximadamente, y lo dividimos por módulo, este es un módulo, la parte donde aparece el formulario como tal. El segundo módulo sería este, que es un audífono. El tercer módulo es cómo te puede ayudar el tratamiento temprano de pérdida auditiva, cómo te puede ayudar un audífono, los beneficios de utilizar los audífonos, que sería el cuarto módulo, y aquí ya tendríamos el quinto módulo. Y ya con esto es más que suficiente. Si dividimos nuestra landing page en 5 slides, ya tendríamos. La verdad es que ya con eso, pues muy bien. Porque si nos ponemos a dar más información, pues no vamos a llegar a demasiado. Si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, pues encantado, los leo. Y si no hay ninguna duda, lo mismo, lo que comentaba anteriormente. Siempre van a poder acceder a contactarme y con muchísimo gusto les podré ayudar en todo lo que necesiten. Espero 2 minuticos más y si no, doy por concluida la presentación. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, por su asistencia. La verdad es que fenomenal. Espero que hayan aprendido cosas nuevas. Esto es un tema muy interesante y que cada vez va a tomar más importancia, pues, para tu estrategia de marketing y que si lo aplicas de manera correcta, pues cada vez vas a ser
más efectivo. Si tienes algunas dudas, vuélvete a ver la presentación, verlo con detalle, puedes ir armando toda tu estructura a medida de que lo vas viendo, ir aclarando dudas, más que encantado en ayudar cuando lo necesiten. Y pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí nuevamente. Un gran abrazo, se me cuidan y nos vemos muy pronto. Hasta luego.